Hola, buenas tardes. Soy el doctor Fernando, experto en trastornos temporomandibulares y dolor orofacial. Y es un placer para mí estar nuevamente con ustedes en su programa La Ciencia del Dolor, en donde abordamos diferentes problemáticas en el área de la salud relacionadas con el dolor desde un punto de vista científico y metodológico. Este es un espacio en el que compartimos información verídica, tanto para profesionales de la salud como para público en general. Y el día de hoy tenemos un tema bastante interesante y a su vez también bastante polémico en el área de la odontología específicamente. Y el tema del día de hoy es mitos y realidades acerca de las guardas oclusales, o también llamadas férulas oclusales. Y bueno, ¿qué es una guarda oclusal? ¿Qué es una férula oclusal? Son dispositivos externos que son removibles, que se van a ajustar sobre los dientes de una arcada, es decir, pueden ir en los dientes de arriba o pueden ir en los dientes de abajo. Se utilizan principalmente para una de sus indicaciones, aparentemente, son los trastornos temporomandibulares, y pongo entre paréntesis bruxismo. ¿Por qué? Porque el bruxismo es una entidad, porque para poder llamarle patología es un poquito complicado, y para poder llamarle una parasomnia también es complicado, pero podríamos decir que se utiliza o es un auxiliar diagnóstico, digo, es un auxiliar terapéutico en los trastornos temporomandibulares y en ciertas parafunciones. ¿Cuántos tipos de guardas oclusales podemos encontrar? Pues van a existir diferentes tipos de guardas oclusales. Pueden ser, dependiendo el problema que se quiera tratar, pues algunos de los más comunes tenemos la férula de estabilización. En teoría, esta férula es la que es la más utilizada. Su objetivo es relajar la musculatura masticatoria y proteger los dientes del desgaste. Pero igual, o sea, ponemos entre paréntesis la parte de relajar la musculatura, porque pues hay algo que se llama medicina basada en evidencia, y hay diferentes clasificaciones de la medicina basada en evidencia, pero la más común, que es la de la Asociación Americana del Corazón, nos lo marca por 4 niveles, A, B, C y D. Y pues el nivel de evidencia más bajo, que tampoco significa que eh, no sea relevante, es la opinión profesional y casos clínicos aislados. O sea, es decir, el hecho de decir, bueno, es que yo la utilizo con mis pacientes y me ha funcionado, no significa que tenga un peso relevante. ¿Por qué? Porque justamente este programa se llama La Ciencia del Dolor, y la palabra ciencia es una metodología que lleva a una formulación de una hipótesis, lleva a una observación, lleva a una experimentación, y a través de esta experimentación podemos refutar o podemos comprobar la hipótesis que previamente nosotros ya teníamos. Pero algo que caracteriza al método científico, que es un lenguaje que en el área de la salud todos los profesionales debemos o deberíamos de hablar, es que es metodológico y riguroso. O sea,
lo mismo que yo hago aquí con las pautas y con los parámetros que yo propongo para resolver un problema, esos mismos parámetros se tienen que replicar en China y tienen que dar los mismos resultados a los cuales yo estoy llegando. El problema de la odontología, específicamente en las guardas oclusales, es que no existe hasta el momento una metodología sistémica que verdaderamente respalde eh, pues, este tipo de tratamientos. Solamente tenemos casos clínicos aislados y opiniones profesionales. Pero bueno, más adelante vamos a seguir desglosando este tema tan polémico, porque al final, si bien ha dado resultados favorables en los trastornos temporomandibulares, no es el tratamiento gold estándar para tratar este tipo de problemas, porque así como tiene sus indicaciones, también tiene sus contraindicaciones. Tenemos otro tipo de guarda, que es la férula de reposicionamiento anterior, y como su nombre lo indica, esta se va a utilizar para reposicionar el disco articular en casos de desplazamiento. También, les digo, es un tema bastante polémico porque reposicionar el disco articular es algo sumamente complejo y no podemos tener una garantía o una evidencia de que ese disco articular verdaderamente se reposicionó. Por ahí de los años 70 se empezó esto de la escuela anatológica que se dedicaba al estudio de los trastornos temporomandibulares y una de sus premisas fue precisamente que el disco articular era el responsable, o más bien el desplazamiento del disco articular era el responsable de los trastornos temporomandibulares. Pero para aquellos que no estén familiarizados con el término disco articular, vamos a entender a la articulación temporomandibular como esta articulación que tenemos en la cara, que nos permite abrir y cerrar la boca. Pero no son solamente dos huesos que se unen, sino que el sistema masticatorio es un sistema bastante complejo que lleva consigo estructuras dentales, musculares, esqueléticas, ligamentosas y neurovasculares. Pero esta parte de la articulación temporomandibular o la parte que une la mandíbula con el cráneo tiene diferentes estructuras. Estructuras duras, que son huesos, y estructuras blandas. Una de estas estructuras es el disco articular, que nos va a permitir separar la articulación, es decir, el cóndilo de la mandíbula con la cavidad glenoidea o la base del cráneo. Y este disco articular nos va a dar dos cavidades, una cavidad infradiscal, o sea, por debajo del disco, y una cavidad supradiscal por encima de este disco articular. En algunos libros ustedes pueden encontrar la palabra menisco articular porque pues se empezaba a estudiar la articulación temporomandibular tomando de ejemplo la rodilla. Pero la rodilla, el menisco articular, una de sus características es que es semipermeable, o sea, es decir, deja pasar algunos líquidos. Y el disco articular de la articulación temporomandibular no deja pasar líquidos. Es precisamente esta característica la que nos va a dar dos cavidades, una supradiscal y una infradiscal, que no se van a comunicar. Y en esta cavidad vamos a tener algo que se llama líquido sinovial. Y este líquido sinovial va a ser parecido como a un aceite, o sea, la articulación, al ser una estructura móvil, pues vamos a
compararlo como una bisagra, como una puerta, y para que esta puerta se pueda mover, pues necesita aceite. Y este líquido sinovial, aparte de funciones nutricionales y defensivas, pues uno de sus componentes es el ácido hialurónico, y este ácido hialurónico tiene un factor que se llama factor surfactante, que va a permitir el desplazamiento del disco articular. O sea, es decir, cuando se mueve el cóndilo y abrimos la boca y este cóndilo se hace hacia adelante, el disco articular tiene que acompañarlo de manera armónica. Y cuando la mandíbula regresa a su posición, el disco articular tiene que regresar con él. Y el desplazamiento del disco, que se puede ser desplazamiento del disco anterior con reducción o sin reducción, este término de con reducción y sin reducción hace alusión a un chasquido que se utiliza, bueno, que se escucha cuando una persona abre o cierra la boca. Pero por allá de los años 70, se pensaba que este problema, o sea, este chasquido, era el responsable de causar los trastornos temporomandibulares. Y por ende, pues todos los objetivos terapéuticos o todo lo que buscaban los doctores en ese momento era tratar de reposicionar el disco, porque ellos pensaban que eso lo causaba y pensaban que para aliviar los trastornos temporomandibulares era necesario reposicionar ese disco. Ahora, sí puede dar sintomatología un desplazamiento del disco anterior, sí puede dar sintomatología, pero a través de estudios de resonancia magnética se ha demostrado que pacientes sanos y pacientes asintomáticos pueden tener desplazamiento anterior del disco. O sea, es decir, que nuestro esfuerzo terapéutico o el objetivo de nuestros tratamientos no debe de estar centrado solamente en reposicionar el cóndilo. Y como la ATM o la articulación temporomandibular es una estructura compleja, tratar de manipularla puede ser complicado. ¿Por qué? Porque si el diagnóstico no es el adecuado y nosotros colocamos una guarda de reposicionamiento anterior, lo que podemos llegar a provocar es el empeoramiento de los síntomas que ya traía nuestro paciente. ¿Por qué? Porque el desplazamiento del disco o los trastornos temporomandibulares, específicamente los trastornos internos, no son una patología en sí mismos, es decir, no es una enfermedad, sino que los trastornos internos se consideran un signo de un problema subyacente, que ese es el objetivo de un profesional de la salud que se dedica a estudiar y tratar los trastornos temporomandibulares, es decir, buscar qué fue lo que pasó o qué fue lo que hizo que nuestro paciente o qué fue lo que hizo que, si es que esto lo están viendo pacientes que cuando abren o cierran la boca les truena la mandíbula, el objetivo es buscar qué ocasionó que esta persona o que nuestro paciente o la persona que lo vea empezó a tener este chasquido. Como tal, les comento, no hay evidencia que sustente, o sea, serían como, si lo dividimos como pros y contras, el pro, pues solamente tenemos estudios de casos no tan controlados en los que se puede asegurar que el tratamiento de este tipo de guarda tuvo éxito, pero el contra es que incluso en las cirugías de reposicionamiento del disco no se ha demostrado que este disco se quede en el lugar en el que aparentemente nosotros lo queremos llevar. O sea, ni siquiera en cirugía se ha podido demostrar a largo plazo que el disco articular vuelva a estar en su lugar. Por eso es que este es un tema bastante controversial, porque nosotros le vamos a poner un dispositivo en la boca a nuestro paciente que, si bien puede tener resultados, son resultados más de tipo observacionales que experimentales.
tenemos una férula de mordida anterior. Esto lo que va a hacer es que va a desocluir o va a hacer que los dientes de atrás no estén ocluyendo. Y tenemos férula de mordida posterior, que el objetivo de esta guarda es reposicionar el cóndilo de la mandíbula y volver a establecer una dimensión vertical, o sea, es decir, pacientes que han perdido sus dientes o por alguna razón, ya sea por pérdida de estructura dental, han perdido la medición que va de la punta del mentón a la punta de la nariz, esa parte del tercio facial se hizo más delgada, pues las guardas lo que nos ayudan, o aparentemente el objetivo de este tipo de aparatología es devolverle al tercio inferior de la cara volumen. Pero, digo, esto es en algunos casos, sobre todo también se puede utilizar con fines protésicos para volver, se comprende o se entiende que es para volver a programar o a educar a los músculos a esta dimensión o a esta longitud que tenían este tercio inferior de la cara cuando el paciente o la persona tenía sus dientes. O sea, es decir, como que tratar de educar al organismo para que recuerde la medida que tenía antes de sufrir ya sea la pérdida de los dientes o la estructura de los dientes. Y tenemos también una férula que nos ayuda, se llama férula Nitti, y también es una férula que su indicación es para tratar los discos con reducción. Tenemos también, de acuerdo a su consistencia, tenemos guardas rígidas y tenemos guardas blandas. También la podemos encontrar con la férula de estabilización, que es la más común. También se conoce con el férula de Michigan. O guarda natológica. Pero bueno, ¿para qué se utilizan o cuáles serían las indicaciones de las guardas? Puede ser para relajar la musculatura masticatoria, o sea, lo que nos dice la literatura. Proteger los dientes del desgaste causada por diferentes parafunciones. Hay bibliografía o autores que nos dicen que también sirve para reposicionar el disco articular en casos de desplazamiento. Otra de las teorías del uso de la guarda es para reducir la presión intraarticular dentro del ATM. Se utiliza como paliativo o como auxiliar en el dolor muscular y articular y reducir los ruidos articulares. Esto de reducir los ruidos articulares también es algo bastante controversial porque igual, o sea, el ruido articular, este desplazamiento o este clic que se escucha cuando una persona abre o cierra la boca, no se considera una patología. Y al no considerarse una patología, o sea, no tenemos algo que curar porque eso no es una enfermedad, sino tan solo es un signo. ¿Que puede ir acompañada de dolor? Sí. Y el objetivo va a ser aliviar el dolor que tiene el paciente. Pero muchas veces ese dolor no viene asociado a ese desplazamiento del disco. Y como no tenemos justamente una certeza de que ese disco lo colocamos en su lugar, esto con estudios que se han hecho con resonancias magnéticas se ha demostrado que es como de los estudios más fiables. ¿Por qué también es algo controversial el uso de la guarda? Porque dentro de sus indicaciones nos dice que tenemos que llevarle a algo que se llama relación céntrica. Y la relación céntrica también es un tema complejo. Hay más de 50 definiciones de relación céntrica
Y como les comentaba yo al principio, la ciencia o el método científico es algo metodológico y ordenado. Y si bien hay protocolos para tratar de llevar a relación cétrica a un paciente, estos protocolos son más de manera manual o mecánica y no es como tan reproducible. Y los aparatos, axiógrafos, articuladores, también carecen eh, de cierta metodología o de cierta fiabilidad. ¿Por qué? Porque este tipo de aparatos solamente nos reproducen estructuras duras de la articulación y no pueden eh, reemplazar las estructuras blandas. Y no podemos hacer que la articulación, es decir, no podemos reemplazar a la articulación solamente con estructuras duras y dejando las estructuras blandas. Por eso es que este tipo de aparatos sí son buenos auxiliares, pero para trastornos de ATM y dolor orofacial no nos ayudan mucho. O sea, nos pueden ayudar tal vez para tratamientos ortodónticos, tratamientos protésicos, pero para diagnóstico es un poquito complicado. También porque en un articulador nosotros solamente podemos simular 4 movimientos de la mandíbula, que son los movimientos que nos enseñan en la escuela, que son movimientos hacia adelante, hacia atrás y hacia los lados de la mandíbula, pero se ha demostrado que pues la articulación tiene movimientos universales, o sea, no necesariamente tiene estos movimientos predeterminados, sino que puede moverse un poquito hacia adelante y un poquito hacia la derecha, puede moverse un poquito hacia la izquierda y un poquito hacia atrás, y así, o sea, infinitamente. Y el problema es que no podemos replicar ese movimiento. Es decir, es como si le decimos a las personas que solo caminamos en 4 sentidos, hacia adelante, hacia la izquierda, hacia atrás y hacia la derecha. O sea, es decir, una persona puede desplazarse un poquito hacia la derecha, un poquito hacia la izquierda, un poquito hacia atrás, y luego que le digamos, quiero que específicamente des el mismo paso que des. Puede que a lo mejor lo dé 2, 3 milímetros adelante, 2, 3 milímetros atrás. O sea, es muy complicado tratar de replicar estos movimientos. Y si esto pasa a nivel corporal, a nivel mandibular, es muy complicado decir que este movimiento es específicamente igual que el anterior, o decir es que este movimiento es específicamente igual al de hace una semana, al de hace un mes. ¿Por qué? Porque la mandíbula tiene movimientos dentro de este espacio de la cavidad glenoidea, puede moverse hacia diferentes partes. Pero bueno, ¿cómo es que también funcionan este tipo de férulas oclusales? Dependiendo del tipo de férula, como ya les comentaba, si es desplazamiento, si es estabilizadora, pues nos va a ayudar a distribuir las fuerzas oclusales de una manera más uniforme. Estabilizar la mandíbula en una posición más fisiológica, eso son como las indicaciones que nos marca la literatura. Desprogramar la musculatura masticatoria, reducir la actividad muscular anormal y proteger a los dientes de las fuerzas nocivas de la masticación. Y hago énfasis en esta palabra nocivas de la masticación, porque si bien no es mala del todo la guarda oclusal, tiene también sus beneficios. Nosotros cuando masticamos, cuando estamos comiendo, en algún momento se nos ha ido esta piedrita en los frijoles. Y en el momento en el que masticamos y percibimos esta piedrita en los frijoles, automáticamente se detiene el proceso masticatorio. O sea, ni siquiera es algo que sea consciente, ni siquiera nosotros lo podemos ver. Simple y sencillamente sentimos este estímulo y se detiene la masticación. Y esto es debido a células especializadas que tenemos en los dientes.
Y estos son los nociceptores, que justamente van a percibir estímulos que el organismo considere nocivos para el cuerpo. Ya en el momento en el que se retira esta influencia, esta piedrita, pues nuevamente volvemos, se repite el ciclo masticatorio con el objetivo de crear el bolo y pues se pueda dar el proceso digestivo. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros apretamos los dientes? Pues el organismo lo puede interpretar como si fuera justamente algo nocivo, y lo que va a hacer para defenderse, pues es que va a bloquear los músculos. ¿Por qué? Porque pues, el organismo dice, bueno, cada que abro y cierro la boca, pues se percibe un estímulo doloroso, y lo que va a hacer es empezar a bloquearlos. El objetivo de la guarda es que no exista esta transmisión de fuerzas entre los dientes de arriba y los dientes de abajo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros masticamos, las fuerzas se distribuyen en el eje longitudinal del diente, es decir, se va desde la punta del diente, lo atraviesa la fuerza masticatoria a todo el diente, y luego de ahí se va a distribuir en el hueso, ya sea en el hueso maxilar o en la mandíbula, a través de las líneas del crecimiento, y llega hasta el cóndilo de la mandíbula. Justamente esta relación anatómica es la que se utiliza muchas veces como base para justificar que la oclusión, y entiéndase la oclusión como este movimiento, bueno, esta interacción entre los dientes de arriba y los dientes de abajo cuando están en contacto. Pero, ¿cuáles son los inconvenientes de esta teoría que nos dice que la oclusión es la responsable de causar problemas en la mandíbula? Hay autores que nos dicen que el contacto que hay entre los dientes va desde los 2 a los 5 minutos, y hay otros autores que nos dicen que va desde los 15 hasta los 20 minutos, y que el único momento en el que los dientes están en una oclusión es cuando masticamos, posiblemente cuando hablemos, pero de ahí en fuera la mayor parte del tiempo los dientes están en desoclusión, entendiendo la desoclusión cuando los dientes no están en contacto. O sea, es decir, que es muy poquito el tiempo en el que los dientes realmente están contactando. De ahí partimos a otro tema, que es el famoso bruxismo, pero este es un tema que requerirá otro programa, porque unos dientes desgastados no son igual a bruxismos, es decir, bruxismo no son dientes desgastados, y apretar los dientes tampoco es bruxismo. De hecho, se considera o se le nombra movimiento mandibular rápido, y tenemos un movimiento que es apretar los dientes y otra es deslizar los dientes. Pero se ha encontrado que este es un movimiento o una respuesta fisiológica de nuestro cuerpo para tratar de compensar el estrés, y que los músculos no tienen la fuerza suficiente para desgastar los dientes. O sea, es decir, que cuando una persona tiene los dientes desgastados, tenemos que indagar más allá solamente de que apriete los dientes o los rechine. Eh, lo que más puede provocar este tipo de erosiones dentales generalmente son por problemas o influencias químicas, ya sea por reflujo o por una ingesta alta en alimentos que sean muy ácidos. Y, por ejemplo, o sea, hay estudios en los que más o menos nos dice que la fuerza de masticación o la fuerza de mordida en la región de los molares más o menos oscila entre los 698 newtons para hombres y 466 newtons para mujeres. Otro estudio encontró que puede variar de 360 newtons en hombres
y 754 newtons en mujeres. Y en los niños, la fuerza de mordida promedio fue de 231.57 newtons y en dentición mixta fue de 151.4 newtons. Vamos a ponerle una pausa, vamos a un comercial y regresamos. Ay, no me peiné. No me despeiné. Regresamos y estábamos hablando acerca de la fuerza masticatoria, tanto en hombres como en mujeres. Y justamente este tipo de premisas son las que se necesitan en el tema de los trastornos temporomandibulares, pues justamente estudiar, porque si bien tenemos un parámetro en lo que nos dicen que las guardas no deben de pasar de los 3, 4 milímetros, que deben de ser rígidas, no deben de ser blandas, no hay como tal, o al menos yo no lo he encontrado. Si alguno de ustedes lo tiene, si fuera tan amable de compartirlo. Un estudio que justamente nos diga cuánto debe de ser el grosor en el que estas fuerzas masticatorias se puedan distribuir. Es decir, no ha habido estudios metodológicos estrictos en cuestión de oclusión y en cuestión en este tipo de las guardas natológicas. Pero bien, ahora les comentaba de las fuerzas de masticación, pero ¿cuánto es lo que los dientes pueden soportar en fuerza? Son promedios porque va a depender mucho de cada persona, tanto de su genética, de su alimentación y de la estructura anatómica específica de cada persona. Pero lo que nos dicen los estudios más o menos es, por ejemplo, que unos dientes sanos en un estudio soportaron una fuerza promedio de 807 newtons. Ese es un diente natural. Un diente con poste de fibra de vidrio llegó a soportar 640 newtons. Y los dientes que estaban tratados con una resina directa, llegaron a soportar 562 newtons. Los dientes tratados endodónticamente los que no tenían una restauración, es decir, los que no tenían endoposte, llegaron a soportar 795.8 newtons. Y para los dientes con postes, 666.9 newtons. Estos son más o menos estimaciones, o sea, no significa que sea mejor con restauraciones o sin restauraciones, con endopostes o sin endopostes. Fue muy complicado, son estándares y aparte uno de estos estudios fue en Asia con pacientes jordanos, pero los autores nos dicen que fue complicado y no nos sugieren que lo tomemos como una guía específica, sino que son solamente aproximaciones.
Pero bueno, regresando al tema de las guardas, si bien es un aparato inocuo, no causa muchos efectos secundarios, también tiene sus restricciones. Y curiosamente hace unas semanas tuve la oportunidad de ir con una doctora muy buena, la doctora Karen, a ver a uno de sus pacientes. Y no saben las ganas que yo tenía de poder documentar ese caso, porque esa paciente era todas las contraindicaciones de una guarda y, adivinen qué, le mandaron una guarda. Digo, yo ya la vi, o sea, obviamente en ese momento, desconozco el momento en el que ella llegó con el primer odontólogo que le sugirió, que le recetó esa guarda, porque cuando yo llegué a verla, tenía una sobremordida horizontal, la paciente tenía apnea obstructiva del sueño y aparte tenía problemas respiratorios. Ya, y las guardas están contraindicadas en pacientes que roncan. Y es muy común los pacientes que llegan a mi consulta que ya traen una guarda previa y les pregunto, ¿roncas? Sí. Y como, ¿por qué te pusieron una guarda? O sea, estamos dejando de lado este proceso diagnóstico porque si bien es un tratamiento, pues para que nosotros podamos dar un tratamiento necesitamos justificarlo con un diagnóstico. Y si no es un diagnóstico definitivo, por lo menos debe de ser un diagnóstico presuntivo. O sea, es decir, yo como paciente le pregunto al doctor que me está tratando, oiga, ¿por qué me va a mandar un aparato de plástico entre los dientes? Y ahí es donde nosotros le tenemos que contestar el por qué se lo vamos a mandar. Y debemos de considerar que si bien tiene indicaciones, también tiene contraindicaciones. Y una de las contraindicaciones son los pacientes que tienen apnea obstructiva del sueño, pacientes que roncan por este riesgo que puede existir de una broncoaspiración. Es por esto que este tipo de pacientes se tratan de manera integral entre la medicina del sueño, el otorrino, el ortodoncista y un especialista en trastornos de ATM y dolor orofacial. ¿En qué momentos tal vez sí la podemos utilizar? Una analogía muy interesante es la de un bastón. Cuando una persona se lastima una pierna, pues necesita, no puede utilizar esa extremidad en ese momento por la lesión que presenta. Y entonces necesita, pues, apoyar, apoyar el peso, pues, en otra cosa. Y, pues, en este caso va a ser ya sea una muleta o un bastón. Pero como tal, el bastón o la muleta no tienen un efecto terapéutico directo. Es decir, una persona se fractura un pie, utiliza un bastón, una muleta, y no es porque la muleta le haya curado el pie, sino que se recargó en esa muleta o en ese bastón en lo que su propio organismo hacía lo necesario para poderse reparar a sí mismo. La guarda sería semejante a un aparato así. Sí tiene justamente esta interrupción de las fuerzas entre los dientes de arriba y los dientes de abajo y nos puede ayudar como un tratamiento complementario al tratamiento de base que establecimos para tratar este dolor orofacial o para tratar este trastorno temporomandibular o la causa que nos originó este trastorno temporomandibular. Es decir, va a ser para que el mismo organismo se recupere, regrese a la normalidad y quitemos la guarda. O sea, de hecho, las guardas solamente están indicadas 15 días, 20 días y ya. O sea, no están indicadas porque sí se ha encontrado y se ha demostrado que puede cambiar la oclusión, puede cambiar la mordida y si una parafunción es bastante fuerte en un paciente, también puede agravar la parafunción. Es decir, si es una persona que aprieta los dientes, la guarda corre el riesgo de que aumente esta sensación. ¿Por qué? Porque por fuerzas, por leyes de Newton,
pues la fuerza se va a ir del cuerpo, o sea, va a transmitir la fuerza de un cuerpo de mayor resistencia al de menor resistencia. Y cuando nosotros estamos apretando, va a tratar de vencer esa resistencia y va a perder este efecto protector la guarda y en algunos casos puede agravar el cuadro. ¿En qué momentos o en qué patologías se puede utilizar una guarda? En mialgias, dolores musculares y artralgias, es decir, dolores de hueso, pero de inicio temprano. O sea, es decir, cuando el cuadro apenas está empezando, se puede utilizar la guarda, vamos a llamarlo así, con fines terapéuticos, en donde nos puede ayudar. Y también nos puede ayudar en como tratamiento complementario después de cirugías de ATM o ya sea que sean invasivas o no tan invasivas, como pueden ser artrocentesis, como puede ser artroscopías o cirugías ya más complejas de la articulación temporomandibular. Pero aparte de todas estas teorías de la guarda, pues nos podemos decir, bueno, ¿por qué funcionan? Porque si nosotros buscamos en internet, hay muchísimos tipos de guardas. Inclusive hay hasta guardas caseras, guardas, eh, hay muchísimo tipo de cursos que nos dicen que nos van a enseñar a hacer guardas y hay, le digo, yo les di 5 tipos, pero cada doctor le puede poner el nombre que él quiera, pero hay una teoría que yo considero que es la que se adapta más al por qué es que funcionan estas guardas, y esta es por la historia natural de la enfermedad de los trastornos temporomandibulares. ¿Y qué es pues la historia natural de la enfermedad? Pues es justamente cómo va a cursar una enfermedad desde que se presenta hasta su desenlace, que esta puede ser la cura o puede ser la muerte. Y el 80%, 90% de las articulaciones remiten solos. O sea, es decir, y eso sí se ha encontrado, que se han hecho estudios con grupos controles, con pacientes con guardas y pacientes sin guardas, y la diferencia ha sido muy poquita. O sea, es decir, el 90% de los pacientes, sí, bueno, vamos a el 80% de los trastornos temporomandibulares generalmente son de origen muscular, de origen osteomuscular, y solamente este 10%, 5% de pacientes ya van a evolucionar a un problema más severo o van a tener sintomatología más severa. ¿Y a qué se debe esto? ¿A qué se debe esto? A algo que se llama límite fisiológico, es decir, la capacidad de nuestro cuerpo de adaptarse. O sea, si podemos definir a los trastornos temporomandibulares, es la pérdida de adaptación de la articulación ante las fuerzas masticatorias. En algunos libros ustedes lo pueden encontrar como una sobrecarga articular o una sobrecarga, pero en realidad los músculos, los dientes, pues están trabajando como siempre han trabajado. El problema, y por eso dentro de la clasificación de los trastornos temporomandibulares, se subclasifica en problemas o trastornos internos, es decir, la articulación perdió la capacidad de adaptarse a los mecanismos masticatorios. Y esta pérdida de la adaptabilidad es lo que nos va a generar estos síntomas. Y de acuerdo a la historia natural de la enfermedad, empezamos con un estadio prodrómico, que es cuando hay signos y síntomas inespecíficos, y luego va cursando a signos y síntomas más específicos. Aquí puede haber, es el momento en el que interviene un profesional de la salud, aquí puede haber una evolución, es decir, puede agravarse el cuadro, se puede curar y
al final, a grosso modo, porque la historia natural de la enfermedad se subdivide todavía en otros, digamos como que en otros escalones, pero así, explicado pues muy superficialmente, llega el momento en el que hay secuelas, o sea, es decir, el organismo se cura a sí mismo, se adapta, queda lesionado o, bueno, ya en los libros ustedes lo van a encontrar como muerte, pero difícilmente la articulación nos va a dar este tipo de problemas. Pero es que justamente la articulación se adapta y es esta adaptación natural la que da esta como falsa sensación de que la guarda fue la que hizo o la que curó. Tampoco le voy a restar mérito a lo que este dispositivo puede llegar a ser, pero podemos hablar de que influyó. O sea, es decir, la guarda puede influir a hacer que este proceso natural sea más rápido o, o no. Hay pacientes que inclusive con el uso de una guarda no remiten los síntomas y es donde nosotros vamos a encontrar que ¿cuál es el primer escalón para tratar a una persona con trastorno temporomandibular? Guarda, termoterapia, fisioterapia. Si esto no funciona en 6 meses, entonces sigue el siguiente escalón, que es un procedimiento más invasivo, como puede ser una artrocentesis o una artroscopía, pero, o sea, como por qué vas a dejar 6 meses con dolor a tu paciente si con un procedimiento tal vez un poco más invasivo, pero más seguro, pues le puedes quitar el dolor más rápido. O sea, creo que es hasta un poco inhumano dejar al paciente 6 meses en observación para ver si el dispositivo funciona o no, cuando el objetivo es quitar el dolor lo más rápido que se pueda. Y antes de la guarda, pues tenemos un arsenal terapéutico bastante grande para tratar este tipo de trastornos. Lo que yo les quiero dar a entender es que hay muchas cosas más allá de una guarda, que la guarda oclusal no lo es todo en los trastornos temporomandibulares, que si bien nos puede ayudar, es una herramienta bastante útil, tiene sus limitaciones, tiene sus indicaciones, tiene sus contraindicaciones. La guarda que se podría decir que es la que tiene mayor peso a través de la evidencia científica, es la férula estabilizadora, es decir, que todos los dientes contacten al mismo tiempo, que sea rígida, porque las guardas blandas están prohibidísimas para tratar trastornos de ATM. O sea, si ustedes les dan estas pelotitas antiestrés, lo primero que hacemos por instinto es apretarla. Si nosotros ponemos una guarda blanda en la boca, pues lo que van a hacer nuestros músculos es apretarlo, pero no va a disipar las fuerzas, que es lo que queremos. O sea, tiene que ser por física un cuerpo de mayor resistencia al de menor resistencia. Entonces necesitamos algo que sea lo suficientemente fuerte para evitar que la fuerza pase de los dientes de arriba a los dientes de abajo y evitar esa transmisión de información y engañar, por así decirlo, al cerebro de que no está un estímulo en la boca. Y de esta manera nos va a permitir que nuestra articulación descanse posterior a un procedimiento quirúrgico en la articulación o en estadios tempranos de una mialgia, de un dolor muscular o de un dolor que sea causado por el hueso. Es un tema bastante complejo, me pueden contactar, con mucho gusto les puedo pasar las referencias bibliográficas en las cuales yo me basé para poder hacer esta plática. La ciencia es un tema bastante apasionante, no estoy diciendo que yo tengo la verdad absoluta, parte de la ciencia es que tú puedas cuestionar, pero con argumentos. Es decir, estamos hablando en un ámbito profesional, necesitamos argumentos bastante sólidos y el lenguaje que nosotros utilizamos es esta metodología científica. Si ustedes tienen estos argumentos, porque entiendo que es un tema bastante complejo, con mucho gusto lo podemos platicar y yo les puedo facilitar la bibliografía que utilicé para
para poder venir aquí a decirles todo lo que estoy diciendo. Los espero con mucho gusto en nuestro siguiente programa. Les agradezco la atención prestada y quedo atento para todas sus dudas, para todas las aclaraciones u observaciones. Muchas gracias.